A lo largo de la vida, muchas mujeres se les recomienda el uso de anticonceptivos, pero hay muchas dudas porque no todo sirve para todas las personas. Hoy tenemos a la doctora Navas, que nos va a ayudar a entender un poco de qué se trata exactamente un método anticonceptivo, cuándo funciona, quiénes lo pueden utilizar y por qué también se pueden usar diferentes tipos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar en el programa y muchas gracias por la invitación. Gracias más bien, doctora, por estar aquí, porque a veces pensamos que este es un tema como muy básico o muy común, pero sin embargo creo que de los temas a nivel sexual, creo que son los que más generan dudas porque creo que las personas no tienen el conocimiento suficiente de los diferentes métodos que hay, y también de entender que porque mi prima o mi amiga use unas pastillas o un dispositivo, no me va a hacer igual de bien a mí. Correcto. ¿Verdad? Pero ¿qué se entiende exactamente como por una planificación familiar? Fíjese que la Organización Mundial de la Salud lo que quiere es ayudar a las mujeres a que tengan un empoderamiento, a poder espaciar los embarazos. Porque si yo hago que la mujer tenga una sexualidad responsable, puedo ayudar a que tengan embarazos que sean planeados, que no tengan los no deseados, que no estén buscando los abortos provocados, y que estas pacientes, sobre todo cuando son adolescentes o están en la época de la universidad, puedan llegar a terminar el colegio y la universidad, porque sí hay una conclusión en el mundo que es que la mujer que se embaraza en el colegio o a mitad de la carrera, muchas veces no logran salir adelante a nivel profesional, y esto va a escalar en un futuro, no solamente en la parte de su salud, en la parte emocional, sino también en la parte salarial. Claro, y qué importante esto porque, pues, como decía usted, es difícil, o tal vez no es que no se puede, pero tal vez va a costar el doble o el triple. Sí. Doctora, me llama la atención ahorita que habló sobre el aborto provocado. Sí. Ese es un tema, creo que muy tabú, del que también todo el mundo mete bajo la alfombra, que nadie habla, pero ¿qué pasa en el cuerpo de una mujer cuando es sometido a un aborto provocado? Bueno, lo que pasa es que los abortos provocados o abortos que no son seguros, que no son a un aborto espontáneo, no es que la paciente solita expulsó el bebé venía mal, sino que es aquella que no quiere el bebé y entonces busca otros métodos. Hay métodos que no son los correctos y que como lo hacen en lugares no médicos apropiadamente, pueden tener más riesgo de infecciones, pueden tener riesgo de que dejen restos, emocionalmente afecta, e incluso en la parte espiritual muchas llevan esa carga en un futuro, ¿verdad?, de algo que hicieron que no era correcto. Por eso es preferible mejor buscar una adecuada planificación. Y qué importante esto que usted dice, doctora, porque ahora, ¿a qué edad debería una mujer empezar a planificar? Porque yo creo que la mayoría de métodos recae en las mujeres, porque si hablamos de hombres sería básicamente el uso del preservativo y ya en edades más adultas la vasectomía, pero fuera de ahí es a la mujer a la que le toca tal vez como decidir. Es que, bueno, la mujer tiene que iniciar la planificación desde el momento en que inicia su vida sexual. O sea, si la mujer inició la vida sexual a los 14 años, pues desde ahí tiene que iniciar. Ahora, si la mujer inició su vida sexual a los 25 años y no desea embarazo, entonces ese es el momento en que debe de iniciar. Sí es cierto que la mayoría de los anticonceptivos hormonales y no hormonales son enfocados en la mujer, porque también hay que ponerse a pensar que quien lleva el feto, el embrión, el bebé inútero es la mujer. Entonces, hubo una época en donde trataron de desarrollar métodos hormonales para los hombres, pero si al hombre se le olvida, quien queda embarazada es la mujer. Entonces, es cierto que debe ser una responsabilidad compartida, pero a la hora de la hora, la que lleva el bebé o la que queda embarazada es la mujer. Entonces, la gran mayoría de los métodos recaen sí en las mujeres. Doctora, yo creo que esta pregunta que le voy a hacer es un poquito polémica, pero cuando hablamos de anticonceptivos que obviamente tienen una carga hormonal,
hay ciertos estudios que hablan sobre la conexión o relación que tienen con el cáncer de seno después. Vea, voy a hablar sinceramente cómo son las cosas, y yo sé que en el programa se está viendo probablemente a nivel nacional. Las pastillas o la terapia o los anticonceptivos hormonales, uno evalúa a la mujer antes de darle el anticonceptivo, ¿ok? Nosotras las mujeres tenemos ya estrógeno y progesterona endógena, o sea, que producimos. Entonces, lo que se hace con los métodos hormonales es que se frena ciertas hormonas para usar el estrógeno y la progesterona, no de nosotros, sino la del producto. ¿Ok? Y yo estuve estamos 2025, en marzo-abril del 2024, en Roma, hubo un congreso mundial. La mayoría eran europeos, pero en realidad era mundial, se llamaba Contraception, porque el Vaticano incluso iba a aprobar los métodos anticonceptivos hormonales e iba a decir que ya, igual que los no hormonales, eran seguros, porque muchos de estos métodos anticonceptivos hormonales también se usan para evitar migrañas menstruales, la dismenorrea, o sea, el dolor fuerte de ovarios. Hay pacientes que, por ejemplo, cuando tienen la menstruación, ¿cómo le diría yo?, no tienen más riesgo emocional, o pacientes que tienen enfermedades como una porfiria. Entonces, muchos de los anticonceptivos ayudan a las mujeres a no agravar enfermedades que ellas traen desde antes. Claro. Lo que pasa es que pues hubo ahí un tema, y el último día, a pesar de que estaban la gente del Vaticano, no lo quisieron poner por escrito, pero ya ellos han evaluado y saben que igual de seguro es el anticonceptivo hormonal que el no hormonal, siempre y cuando sea indicado por un médico. Esto es súper importante, porque también, como usted lo mencionaba ahora, cada caso es individual. Entonces, por ejemplo, si la mujer llega, ¿verdad?, a su consulta, usted puede decir, ok, si usted padece estas enfermedades sistémicas, lo mejor que usted puede tomar, o su mejor opción es esta. O si usted tiene endometriosis, su mejor opción es esta. O sea, es como dependiendo de cada caso, sí, así usted lo va a poder discutir con la paciente para poder tomar entonces, y la decisión es compartida. Porque yo no puedo llegar y decir que solamente voy a recetar e indicar, porque la que la tiene que seguir tomando es la paciente, tomando o inyectándose o colocando. Entonces la decisión es compartida. Lo ideal es hacer una historia clínica adecuada, hacer el examen físico, explicar los diferentes métodos anticonceptivos, las diferentes eficacias, ¿ok?, los pros y los contras de cada uno. Uno puede recomendar cuál es el mejor para la paciente y que la decisión sea compartida. Esto es bueno porque también la paciente tiene que saber que no va a ser algo como impuesto, sino que al final usted va a velar por el bienestar de ella, ¿verdad? Ahora, doctora, se ha escuchado mucho o se ha popularizado mucho recientemente el tema del famoso implante. ¿Cómo funciona? Ok, bueno, quizás es importante explicar, antes de hablar del implante, que dentro de los diferentes métodos anticonceptivos hormonales tenemos pastillas anticonceptivas. Hay unas que hacen que la mujer menstrue, hay otras que están diseñadas para que la mujer no menstrue. Hay las inyecciones que hay de cada mes, de cada 3 meses. Tenemos también el anillo vaginal, que se coloca la mujer en la vagina, se lo cambia una vez al mes. Tenemos también el implante, que es subdérmico, es colocado por un médico, dura 3 años. Y tenemos otros como los dispositivos intrauterinos, como la T de cobre, y otros que liberan hormona, y entonces hacen que la eficacia todavía sea mucho mayor que la T de cobre. Entonces, dentro de estos diferentes métodos, la gran mayoría son estrógeno, y un tipo de estrógeno y progesterona, pero también tenemos algunos que trabajan solo con progesterona. Entonces, el implante, para volver al tema, no tiene estrógeno, trabaja solo con progesterona.
es altamente eficaz, 99.7%, se debe colocar en realidad con la regla, dura 3 años, si la paciente está contenta, a los 3 años se quita y se coloca otro. Sí hay que explicar que tanto para colocarlo como para quitarlo es con un poquito de anestesia local. Y sí hay que explicar que la paciente puede tener un poco de irregularidad en la menstruación. Eso hay que explicarlo porque hay algunas que les gusta y otras que no. O hay algunas personas que los colocan tal vez y no explican esta parte previa a la paciente. ¿Qué hay de cierto que algunas pacientes que utilizan o que se ponen el implante aumentan mucho de peso? No es la regla, en realidad los anticonceptivos usualmente no son para aumentar de peso. Hay uno que es una inyección trimestral que sí tiene un efecto de aumento de peso después de 1 año y medio, 2 años de estarlo usando. Pero con el implante no es tanto. Y en cuanto a, por ejemplo, si yo le digo pastillas anticonceptivas, hay algunas más bien que ayudan a disminuir 1 kilo, 1,5 kilos de peso en 1 año, de acuerdo al tipo de progesterona con la que esté asociado el estrógeno. ¿Por qué con esta inyección de los 3 meses causa ese efecto de aumento de peso? Porque es una inyección que tiene más tiempo de estar en el mercado con una dosis más alta de la progesterona. O sea, es altamente eficaz, pero es un método que tiene muchísimos años. Y hoy día pues hay métodos también que son mucho más modernos, con menos efectos secundarios, porque en realidad en las evaluaciones científicas, en los estudios, lo que se busca es buscar las hormonas, el estrógeno o la progesterona, que sean lo más fisiológico posible, que ayude a disminuir, se disminuyan las dosis, que disminuya la menstruación, que disminuya efectos adversos y que tenga efectos también adicionales, por ejemplo, a nivel de la cara, en el acné, a nivel del cabello, a nivel emocional, a nivel del dolor. Entonces, cuando uno escoge un anticonceptivo, no es solamente pensar para planificar, sino también que tenga otro efecto beneficioso para la paciente. Claro. Doctora, pregunta clásica, ¿qué pasa si a una mujer se le olvida tomarse la pastilla un día? Bueno, si es la pastilla anticonceptiva, hay que valorar cuál es el tipo de pastilla, porque usualmente la ventana de olvido es de 12 horas, pero hay algunas pastillas anticonceptivas un poco más antiguas que la ventana de olvido es 3 horas, entonces ya con 3 horas hay más riesgo. Hoy día tenemos también algunos anticonceptivos orales que tienen una ventana de olvido de 24 horas. Entonces no es que uno quiera que la paciente se le olvide, pero tenemos más horas para poder decir volver a tomar la pastilla. Y lo ideal es tomarse ese día, entonces 2, o sea, usar una cada 12 horas y por lo menos evitar relaciones por 2-3 días. Y si hablamos del dispositivo intrauterino, nos explicaba ahora que está la clásica... que era la T de cobre. La T de cobre y la nueva, que en este caso tiene también el adicional de tener hormonas, que sería la Mirena, ¿verdad? No sé si hay varias. No, hay, o sea, no voy a decir nombres farmacéuticos, marca, pero tenemos en el país en estos momentos hay 3. Hay uno que tiene una dosis más que una dosis mejor. La mujer menstrua en poquita cantidad, dura 3 años y es generalmente para mujeres más jóvenes porque es más chiquitita, entonces duele menos al colocarla, con alta tasa de eficacia. Luego hay otras 2 que son por 5 años, lo que pasa es que ahorita ya a nivel mundial ya dijeron que ya no es 5, que se puede hasta 7, 8 años, siempre y cuando no sea usada para planificar y no para sangrado uterino anormal. Con estas la mujer no menstrua y es una dosis un poquito más alta de la progesterona y el tamaño del dispositivo también es un poquito mayor. Doctora, ¿qué le podría decir usted a las mujeres que les da miedo el dispositivo intrauterino? En realidad, ¿Porque es seguro? Sí, ¿verdad? No, es completamente seguro. Lo que pasa es que uno tiene que explicarle a la paciente cuáles son todos los métodos. A pesar de que ella venga con la idea de que quiere este dispositivo, uno tiene que ser correcto y explicar todo lo que existe. Y ya, si la paciente sigue convencida que quiere este método, usamos este método. Ahora, tengo que decirle algo. Si la paciente va a iniciar su vida sexual, se va a casar, vamos a ponerlo así, ella es virgen,
yo no puedo ponerle ningún dispositivo intrauterino, no puedo ponerle un anillo vaginal hasta que ella inicie su vida sexual. Claro. Porque hay gente que también inicia su vida sexual hasta después del matrimonio. Ajá. Entonces, estas pacientes hay que iniciar, por ejemplo, con pastillas anticonceptivas o con una inyección. Ajá. Hay mucha tela que cortar, en realidad. Eso sí que es importante, ¿verdad? Porque la pensamos gente, que no pasa y claro que sí. Sí, correcto, ajá, sí. No hay que generalizar. Cada ajá, paciente es diferente, la misma religión ajá, también de cada paciente puede hacer que esto diga que sí, esto que diga que no. También, por otro lado, como le digo, enfermedades preexistentes o síntomas que la paciente tenga y entonces uno dice, bueno, lo mejor para usted es este otro, este no va a ser tan bueno para usted. Ahora, doctora, sí es cierto que este tipo, digamos, de medicamentos nos puede funcionar en algunos casos donde haya algo que es regular, ¿verdad? No sé, sí, como un acné muy fuerte, sí, o ovario poliquístico, algunas condiciones sí, específicas. Sí, correcto. Endometriosis, poliquistosis ovárica, migrañas menstruales, el síndrome disfórico premenstrual, que es la paciente que siente un exceso de ansiedad o de depresión los 5 a 7 días antes de que baje la menstruación. Hay enfermedades, como le decía yo, que cuando se agrava el síntoma cuando está con la menstruación, claro, enfermedades ya sistémicas. Y por otro lado, también hay que pensar que esta paciente tal vez puede tener una condición, un ejemplo, cardiológica, ajá, que le diga no es adecuado que usted quede embarazada. Entonces uno está usando un anticonceptivo para evitar un embarazo, para evitar una complicación en ella o incluso la muerte. Sí, porque ya estaremos hablando de algo sumamente grave, que sí, literalmente sería algo de vida o muerte. Todo eso existe, todo eso existe. Por eso es que en realidad la consulta preconcepcional ajá, es muy importante, ya que vaya ella o vaya ella con la pareja, pero sí es importante explicar todo bien a cada paciente o a cada pareja. Doctora, cuando llega el momento de hacer un cambio, digamos, por ejemplo, en el caso de los dispositivos, ¿verdad? Porque tal vez con las pastillas es un poquito diferente. Se hace de una vez el reemplazo inmediato de uno por otro, digamos, un DIU uno por otro, un implante uno por otro, correcto, de una vez. Correcto, para no dejar ningún tipo de ventana ahí de que la paciente no esté cubierta con anticoncepción y pueda haber un embarazo. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, cuando más bien la paciente llega y le refiere, no, doctora, es que yo creo que llegó la hora y ahora yo quiero ser mamá, uh-huh, y tal vez ha venido usando un método bueno, también me imagino que va a variar dependiendo si es pastillas o sí, dispositivo. Correcto. Pero ¿cuánto sería normal, entre comillas, que una mujer pueda decir, ok, puedo quedar embarazada al mes, 2 meses, 6 meses, un año? ¿Cuánto sería, digamos, normal? Ok, todo, como lo acaba usted de mencionar, uh-huh, depende del anticonceptivo, del método anticonceptivo. Usualmente con lo que son pastillas anticonceptivas, en el momento en que la paciente la suspende, al terminar el ciclo, ya al mes siguiente puede quedar embarazada. Ajá. O sea, el hecho de que digan es que no quedó embarazada antes por las pastillas es un mito, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no hay esterilidad por estar usando pastillas anticonceptivas. Cuando la paciente está usando algún tipo de dispositivo intrauterino, como el de cobre o los que tienen hormonas, y usualmente uno espera 4 a 6 semanas que venga una menstruación ya normal y hasta después de eso pueden pedir bebé. O sea, lo ideal es esperar que venga una menstruación ya sin ningún tipo de dispositivo intrauterino y ya ahí pueden comenzar a pedir bebé. Pero, por ejemplo, si la paciente está usando el implante o está usando la inyección trimestral de cada 3 meses, esa paciente sí, para que llegue a ovular le va a costar un poco más. Exacto. Puede costarle varios meses. Doctora, muchas gracias por habernos explicado todo tan detalladamente y también porque creo que realmente este es un tema que, o sea, en el que se dan como muchos mitos. ¿Cómo podemos encontrarla? No sé, redes sociales, WhatsApp. No, el teléfono de mi oficina. Ajá, por favor. Y un WhatsApp para que lo maneja la secretaria. Ahí lo tenemos en pantalla, es que me está tapando ahorita la cámara. Bueno, no sé si se lo sabe. Bueno, la oficina es 2232-9489, pero en realidad lo importante es que
que vayan donde un médico de confianza, un médico que la paciente tenga empatía, que se sienta cómoda, ¿verdad? No es que tenga que ir conmigo, o sea, y que pueda preguntarle al médico las ventajas y desventajas de cada método y que le haga una revisión adecuada y pueda escoger el método bien. Para eso existen algo que se llaman también criterios médicos de elegibilidad, que es una ayuda extra que tiene el médico de acuerdo a la historia de cada paciente en cuanto es el beneficio que le va a dar cada uno de los métodos. Claro, doctora, y también que es muy importante que la mujer vea la visita a la ginecóloga como algo bueno, porque está muy estigmatizado, les da miedo, no les gusta ir, es todo un tema y se ponen nerviosas, entonces que lo puedan ver como algo normal, sí, ¿verdad? Y ¿verdad? Como un lugar seguro. Eso es muy importante. Entonces, muchas gracias, doctora. Bueno, a ustedes también. Bueno, buenas tardes. Y llegó la hora de irnos con Dani y con mi amigo Cris también, porque mis amigos algo los estoy viendo aquí de reojo que están haciendo de las suyas. Adelante,